Muy buenas tardes. Vamos a presentar el día de hoy protocolo asistencial de hipospadias y curvatura peneana. Mi nombre es Tatiana Guadalupe Cruz Peña, cursando la rotación de urología, el doctor René Morales. Definición. El hipospadias es una malformación congénita relativamente frecuente en el varón. Puede ser definido como una hipoplasia de los tejidos que forman el aspecto ventral del pene entre la división del cuerpo esponjoso. Es una afectación primaria de la uretra, pero repercute de forma variable en el resto del pene. Se trata de una detención en el desarrollo de la uretra peniana en la que el meato queda en la situación ventral siendo temprana a la 11ª semana en los defectos proximales y tardía el cuarto mes en los distales. La localización del meato puede variar desde el glande hasta la base del pene e incluso interescrotal o perineal. Se asocian tres anomalías: ectopia del meato uretral en cara ventral, acodadura ventral del pene, prepucio en delantal por un exceso de piel dorsal. Etiología. Los hipospadias tienen un origen desconocido pero multifactorial, ya sea genético, placentario y ambiental. El 7% de los hipospadias proximales y medios tienen antecedentes familiares de hipospadias. En los últimos 25 años se ha incrementado su incidencia. Asociación de factores: genéticos, mutaciones; endocrinos, un déficit de la 5-alfa reductasa; ambientales, pesticidas o fitoestrógenos; y vasculares. También tenemos placentario, bajo peso al nacer, primíparas muy jóvenes o mayores, aunque no se encontraba una asociación con el uso anticonceptivo antes del embarazo. Clasificación. La clasificación está basada en la localización topográfica del meato. Distales, aquellos glandulares, coronales, subbalánicos, que son los más frecuentes. Intermedios, medio penianos. En los proximales tenemos los penoescrotales, escrotales o perineales, que suelen ser los menos frecuentes. Los más frecuentes son los hipospadias distales y mediopenianos, que representan hasta el 70 o 80%. Los proximales se dan en el 20% restante de los casos. Diagnóstico. Los pacientes nacidos con hipospadias deberían ser diagnosticados al nacer, excepto aquellos casos del megameato con prepucio intacto, que pueden ser diagnosticados más tardíamente. El diagnóstico se hace en exploración física y se debe valorar posición, forma y amplitud del orificio, presencia de uretra atésica y división de los cuerpos cavernosos, presencia de Shorty, incurvación del pene durante una erección, tamaño del pene. La evaluación inicial debe incluir la búsqueda de anomalías asociadas, como criptorquidia, ya que puede asociarse hasta en un 10% de los casos, la persistencia del conducto peritoneo vaginal o una hernia inguinal en el 9 a 15% de los casos. Estudios complementarios. Serán necesarios siempre un análisis de orina, una ecografía renovesical, esta especialmente indicada en hipospadias proximales. En los casos de hipospadias proximales muy graves, que se asocian a testes impalpables, estudio genético y hormonal, cariotipo y cromatina sexual y una uretrografía retrógrada y/o uretroscopía. Tratamiento. La finalidad del tratamiento quirúrgico consiste en corregir la curvatura del pene para que el paciente pueda desarrollar una actividad sexual satisfactoria en la edad adulta, crear una neuretra corrigiendo la posición del meato hasta llevarlo lo más distal posible para que pueda orinar de pie sin dificultad, y por último corregir la estética peniana para restaurar una adecuada apariencia de los genitales de acuerdo al sexo. Indicaciones para la cirugía. Meato localizado proximalmente, mala proyección del chorro miccional, estenosis meatal, transposición penoescrotal, curvatura anterior del pene, torsión peniana con RAF cutáneo anormal, escroto bífido, glande hendido y capucha prepucial. Edad de la cirugía. La edad de elección para la cirugía es antes de los 24 meses, entre los 6 y 18 meses, ya que causa menos impacto desde el punto de vista emocional y psicosexual. La derivación de la sonda vesical al doble pañal facilita el manejo postoperatorio. Tratamiento prequirúrgico. La utilización local o parenteral de estimulación androgénica aumenta el tamaño del pene, la circunferencia del glande y la longitud transversal de la parte interna del prepucio. Puede ser de ayuda en niños con penes pequeños, con circunferencia glandares pequeña, placas uretrales reducidas o en casos de pacientes multioperados. Los efectos de esta estimulación suelen ser transitorios y sus efectos colaterales pueden ser
crecimiento de vello púbico, incremento de erecciones, pigmentación genital, conductas agresivas y aumento en el sangrado peroperatorio. No se ha documentado una aceleración del crecimiento lineal ni de la edad ósea. El régimen de tratamiento consiste en aplicar una inyección intramuscular de propionato de testosterona a dosis de 2 miligramos por kilogramo, generalmente de 25 a 50 miligramos, intramuscular cada 4 semanas durante 3 meses y parar 2 meses antes de la cirugía. Técnica quirúrgica. Existen hasta la fecha más de 200 técnicas descritas para la reparación de lipoespadias, lo cual significa que no existe una única para solucionar este problema. La elección de la técnica adecuada depende de varios factores, entre ellos la presencia de incurvación o shorty, presencia o no de un lecho uretral bien vascularizado amplio o no, localización definitiva del meato uretral, presencia del prepucio con signos de balanitis erótica, experiencia del cirujano. Los pasos de la cirugía son 3: ortoplastia, uretroplastia y reconstrucción de la cara ventral. Esto de acuerdo a una meatoplastia, glanduloplastia, collar mucoso y una funda cutánea. La ortoplastia. Degloving con deliberación de adherencias cutáneas. Una erección artificial, si persiste la curvatura, puede ser debido a una desproporción de los cuerpos cavernosos. Precisa una aplicatura dorsal, con o sin elevación de la bandeleta neurovascular. Actuación ventral. Piel vaginal en casos de mayor a 45 grados suele combinarse una placa uretral corta que precisa de liberación y resección, corporotomía en cara ventral o incidir en cara ventral de túnica albuginea de 3 a 9 y colocar un parche o injerto, normalmente asociado a aplicaturas dorsales en línea media. Uretroplastia. Podemos observar en los glandares cómo se da la técnica. Aquí en imagen están los pasos reflejados. La modificación de Garat también se observa el procedimiento. Hipospadias distales. Coronal, subbalánica y mediopeniana sin shorty de 5 a 7. Con lecho uretral amplio mayor a 8 milímetros se realiza una tubulización tipo Tierce du Play. Con lecho uretral menor a 8 milímetros se realiza una tubulización con incisión dorsal tipo Snodgrass-Matthew o avance uretral. Aquí podemos observar la técnica de Tierce du Play. Acá la técnica de Matthew. Tenemos hipospadias proximales. Si hay shorty, hay que corregir el shorty. Si se mantiene el lecho uretral intacto, se puede utilizar un colgajo pediculado tipo onlay tube más plicatura dorsal de los cuerpos cavernosos. Penoscrotales o escrotales. Si no se puede mantener la continuidad del lecho uretral, es necesario recortarlo para crear o lograr un pene recto. Se puede proceder a utilizar un colgajo pediculado tubulizado como onlay tube, como colgajo aislado, pediculado en doble faz, descrito por Duquette, técnica Koyanagi o Hayashi, o si no una técnica en 2 tiempos. El uso de mucosa bucal, labial o sublingual ha demostrado ser una buena opción para la reconstrucción de la uretra. Pueden ser usados para tubulizar como injerto, onlay, inlay, en 1 o 2 tiempos. En los procedimientos de 2 tiempos, la tasa de éxito es del 81%. La mucosa bucal es uno de los mejores materiales, especialmente en los tejidos, en los pacientes multioperados, en los que no existe tejido sano, Aquí tenemos la técnica de Duquette representada. Pacientes multioperados. Si no existe disponible piel de prepucio, de pene o hay signos de balanitis erótica obliterans, es recomendable la reparación en 2 tiempos, con injertos libres de mucosa bucal o piel de modo onlay. Reconstrucción de la cara ventral. Una hematoplastia, glanduloplastia, collar mucoso alrededor del glande, espongioplastia, reconstrucción de la funda cutánea. Derivación urinaria. Uretroplasias glandares tipo McPhee no precisan sonda. Sondas de silicona con o sin globo abierta a doble pañal entre 7 y 10 días, fijadas con puntos al glande si no tiene globo. Son las que se utilizan cuando se hace una derivación. Vendaje. Lámina hidrocoloide autoadherida y transparente que favorece la cicatrización, cubierta con vendaje suavemente compresivo para evitar el edema. El tiempo de permanencia mínimo es de 48 a 72 horas, pero si está en buenas condiciones, puede quedarse en su sitio hasta que se desprenda espontáneamente.
La derivación de la sonda vesical a doble pañal facilita el manejo postoperatorio. Antibióticos. Se precisa de urocultivo negativo previo y se realiza profilaxis al ingresar. Utilizamos cefalosporinas de segunda generación como amoxicilina o cotrimoxazol. Material imprescindible: magnificación visual, instrumental delicado o de microcirugía, suturas sintéticas absorbibles 6 o 7,0, bisturí eléctrico bipolar y un vasoconstrictor local en una disolución de 1.200.000, torniquete para mejor control del sangrado. Es importante que el cirujano esté familiarizado con varias técnicas para cada localización y así utilizar la más adecuada de forma individualizada. Recordemos que, como mencionamos anteriormente, existen más de 200 técnicas. Complicaciones. La tasa de complicaciones es del 10% en los hipospadias distales y hasta el 25% en los hipospadias proximales en un solo tiempo. Las reparaciones en 2 tiempos tienen tasas de complicación del 28 al 68%. Tipos de complicaciones. Entre ellos tenemos mal resultado estético, el cual se debe a suturas irregulares, asimetría o exceso de piel. Tenemos fístulas, las cuales pueden ser precoces o tardías y debe descartarse estenosis uretral, no tratar antes de los 6 meses. Aproximadamente el 10% cierran espontáneamente. El tratamiento es una decisión o cobertura. Estenosis uretral. Esto se corrige mediante una metotomía. En los proximales, si hay dilataciones uretrales, hay que rehacer la uretroplastia. Ectropión mucoso. Uso de mucosa vesical. Ahora es raro. Hay pseudopólipos, el cual el tratamiento siempre es la resección y tienen tendencia a recidivar. Balanitis serótica obliterans. Una fibrosis de meato y glande. Se trata con corticoides o meatoplastia. Uretroceles. Por micciones o a presiones elevadas secundarias a estenosis. Pilosidad y litiasis uretrales. Uso de piel escrotal raro ahora y se realiza una uretroplastia. Retracciones del meato y persistencia de coadura. El seguimiento a largo plazo es necesario hasta la adolescencia para detectar estenosis uretrales, disfunciones del vaciado, curvaturas penianas recurrentes, divertículos y dehiscencias glandulares. La mitad de las complicaciones requieren de ser reoperadas tras un año de la cirugía. Curvatura peniana. La curvatura peniana aparece en penes con el meato normotópico, que son morfológicamente normales en estado flácido y que en erección sufren una incurvación dorsal ventral o lateral, en ausencia de ninguna placa de peyronie o induración. La mayoría de los casos son desviaciones ventrales, 48%, laterales hasta un 24% y una combinación ventral-lateral hasta un 23%. Cabe aclarar que no va asociada a ningún trastorno urinario ni doloroso y suele ser identificada durante la pubertad. 3,14 y tiene una incidencia al nacer de 0,6. La curvatura es clínicamente significativa si es mayor a 30 grados y puede interferir en las relaciones sexuales en la edad adulta si es mayor a 60 grados. La curvatura leve puede ser debida al déficit de piel ventral. Pruebas complementarias. Test de Kelami. Aportar fotografías lateral y coronal con el pene en erección tomadas desde un ángulo en el que se aprecia la incurvación. Tipos de curvatura. Asimetría de desarrollo de los cuerpos cavernosos con uretra y cuerpo esponjoso normal. Son más frecuentes las desviaciones laterales y sobre todo a la izquierda. No se palpa chordi y el cuerpo esponjoso parece normal. El prepucio es completo, el RAF y el frenillo son normales. El crecimiento desproporcionado de un cuerpo cavernoso parece ser la causa más aceptada. El tratamiento es quirúrgico y según Sendron es mejor no interferir hasta la época postpuberal, ya que puede mejorar espontáneamente con el crecimiento, aunque es infrecuente. Corrección quirúrgica. La técnica más corriente empleada es la de Nesbitt, con variaciones múltiples, a la de los 16 puntos. Se realiza sutura aplicando levemente la albuginia, con lo que al acortarla vemos que se corrige el defecto, hecho que comprobamos con una nueva erección artificial. Anomalías de la uretra, una hipoplasia y del cuerpo esponjoso. Son más frecuentes y la incurvación siempre es ventral. El prepucio y el ref suelen estar mal formados. El glande es normal, el meato es normotópico y el cuerpo esponjoso es hipoplásico. Si se coloca una sonda, se palpa la zona en que comienza la hipoplasia. Se le ha llamado hipospadias oculto.
La incurvación estaría producida por una hipoplasia del dartos, fascia de Buck y sobre todo del cuerpo esponjoso, quedando un tejido fibroso vestigial que se parecería al chordi del hipospadias. Corrección quirúrgica. Ha de procederse inicialmente de la misma manera que en la situación anterior, pero algunos autores opinan que esta maniobra es insuficiente y que siempre hay que seccionar la uretra. Al seccionarla, queda un defecto uretral medio peniano que se puede solucionar en uno, técnica del colgajo aislado, pediculado de Duquet, o injerto libre de Orton de Bean, o dos tiempos. El defecto cutáneo ventral se soluciona habitualmente con un desdoblamiento del prepucio dorsal, según la técnica de Bayard. Las correcciones quirúrgicas incluyen el riesgo de acortamiento postoperatorio, dependiendo de la curvatura que se ha de corregir y del tipo de reparación utilizada. Aquí podemos observar las técnicas de corrección de curvatura peniana, la técnica de Nesbitt, la aplicatura y la de Eynek-Mikulik. Aquí la técnica de los 16 puntos. Como bibliografía, el libro de pautas de actuación clínica en urología de Fundación Puigberg. Y muchas gracias por su atención.